Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar en esta mañana y les ruego, mis hermanos, que oremos. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque eres tan bueno, tan generoso, tan bondadoso. Gracias, Señor, por tu gracia infinita para nosotros. Gracias también, mi Dios eterno, porque en Cristo Jesús tú nos has perdonado nuestros pecados, pero también, Señor, nos has abierto la posibilidad de verte a ti, mi Dios, cara a cara. Cuando partamos de este mundo, Señor, estoy seguro, te veremos a ti cara a cara. Y eso es lo que nos sostiene, mi Dios, verte a ti, Padre eterno, y estar contigo por la eternidad. Señor, hemos adorado en este lugar con cantos y con oraciones y con lecturas de tu palabra. Pero ahora, mi Dios, concédenos que, bendito Señor, te podamos adorar a ti a través de la meditación en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender tu palabra con claridad. Permítenos, mi Señor, que nuestras vidas se conformen de acuerdo con tu palabra. Ayúdanos en ello, mi Dios eterno. Y Padre, también, mi Señor, permíteme compartir tu palabra con esta tu iglesia sin error. Permíteme compartir, mi Señor, tu palabra para que tú seas exaltado en gran manera. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias y bendiciones. Vamos a examinar la palabra de Dios, mis hermanos, en esta mañana. ¿Sabes? Hay cosas que se parecen y hay otras que no, ¿verdad? Mis hermanos, por ejemplo, ¿sabían? Hay una serpiente, mis hermanos, que es una serpiente del término del género Pitophytus, mis hermanos. Esta serpiente tiene los anillos en su cuerpo similares, mis hermanos, a las de una serpiente de cascabel. Pero no solo eso, sino también imita con su boca, mis hermanos, esta serpiente, el sonido de la serpiente de cascabel. No es venenosa, sí, pero esto, mis hermanos, le permite a esta serpiente alejar, pues, a los depredadores. No es lo mismo, mis hermanos, una es venenosa, otra no, ¿verdad? Así es. También, mis hermanos, en cierta ocasión que estaba en Zacatecas, entré a una mina, mis hermanos, es una atracción turística allí en el estado de Zacatecas, allí en la capital, mis hermanos, y uno puede entrar a una mina, bajar más o menos como 800 metros, mis hermanos, en un trenecito, y uno va al final de la mina, y allá al final de la mina, en la parte más baja, hay una tienda de souvenirs. Hay una tienda, mis hermanos, donde pues venden diferentes minerales, diferentes tipos de piedra y le van dando a uno una explicación, mis hermanos, que para uno que no es geólogo, bueno, la verdad es que entiende uno bien las cosas, mis hermanos, pero dentro de esto allí tuve la oportunidad, mis hermanos, de comprar una piedra pues dorada, mis hermanos, que es pirita. La pirita, mis hermanos, le llaman el oro de los tontos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, también se da en minas este mineral, pero no es oro verdadero. El oro verdadero, mis hermanos, resiste una mezcla de ácidos, de ácido clorhídrico, ácido nítrico, mis hermanos, esta mezcla que se le llama agua regia, y con eso, mis hermanos, el mineral se limpia, pero no se deshace. Algunos otros minerales se pueden deshacer en esta mezcla. La pirita lo hace, pero no el oro, mis hermanos. Y aunque se parezca la pirita al oro, no es verdadero. No lo es, se parecen, pero uno es un mineral distinto al otro, mis hermanos. Se parecen, pero no son lo mismo. De la misma manera, mis hermanos, por ejemplo, si uno va al centro de la ciudad, por ejemplo, allí a Tepito o algunos otros lugares al centro, mis hermanos, a comprar cosas de chinos en muchos de los edificios que ahora están en el centro de la ciudad, mis hermanos, uno puede encontrar imitaciones de todo. Imitaciones de todo. ¿Quieres un perfume que sea una imitación de uno buen perfume, mis hermanos, caro? Allí lo pueden encontrar por una fracción del precio.
O también, mis hermanos, tazas, o encuentra uno cosas, camisetas, ropa también, mis hermanos, que tiene la etiqueta de la marca, pero no es lo mismo, le encuentra uno por una cantidad o una fracción del precio que está allí. Puede parecer, mis hermanos, pero no es lo mismo. Puede parecer, pero no es lo mismo. ¿Por qué le estoy hablando acerca de esto? Por una razón, mis hermanos, porque puede uno parecer ser cristiano, pero en realidad no serlo. Puede uno parecer, mis hermanos, un seguidor de Cristo, pero en realidad no ser un seguidor de Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo habló acerca de esto, mis hermanos. Habló acerca de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Lo recuerdan? Está en la Escritura. Dice que el Señor, mis hermanos, les contó una parábola donde un hombre había sembrado trigo en su campo, pero vinieron sus enemigos y sembraron cizaña, que es una planta, mis hermanos, que cuando está pequeña y el trigo también está pequeño, se parecen mucho. Y entonces los obreros le dijeron al Señor: oye, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dijo: no, déjenla. ¿Por qué? Porque tienen el peligro también de arrancar el trigo. Dejen que crezca, y al finalizar, cuando han crecido, cuando han madurado, se ve lo que es cada uno de ellos. Se ve lo que es trigo, se ve lo que es la cizaña. Así es, mis hermanos, Jesús está advirtiendo acerca de esto. Y nos advierte a ti y a mí, mis hermanos, precisamente, de no solamente parecer ser cristianos, sino ser verdaderamente cristianos. Y este es el título de esta predicación en esta mañana, mis hermanos: los rasgos de un verdadero creyente. ¿Cuáles son los rasgos de un verdadero creyente? Estamos en una serie de predicaciones acerca de la carta a los Filipenses. La semana pasada, mis hermanos, les compartía del capítulo 3 de Filipenses, de los versículos del 1 hasta el 14, les compartí, mis hermanos, y vimos algunos aspectos en esta carta, mis hermanos, de algunas condiciones para seguir a Cristo. Pero ahora quisiera detenerme más puntualmente, mis hermanos, con mayor particularidad, en estos versículos de Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y quisiera leerlos para ustedes, mis hermanos, lo que dice este pasaje, mis hermanos. Gracias, Jackie, muchas gracias. Lo que dice el pasaje, mis hermanos, es Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Allí está, mis hermanos, lo tienen en su boletín también. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo, mis hermanos, en estos 3 versículos nos dice cuáles son los rasgos de un verdadero creyente. Un verdadero creyente, mis hermanos, una vez que recibe las buenas nuevas de salvación, de perdón, de vida eterna, mis hermanos, que eso constituye el centro del Nuevo Testamento, el centro del Evangelio, mis hermanos, después tienen que vivir como tales, vivir de acuerdo con el Evangelio, mis hermanos. Los escritores del Nuevo Testamento, mis hermanos, estaban preocupados por esto. Una persona que recibía el Evangelio, tomaba la decisión de seguir a Jesucristo, mis hermanos, estaban preocupados para que no fueran engañados, en cuanto a la autenticidad de la salvación que decían tener. Así es que, mis hermanos, a lo largo del Nuevo Testamento vamos a encontrar, y también en estos 3 versículos en particular, encontramos, mis hermanos, verdaderamente la exhortación a los creyentes, a ti y a mí, a examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que verdaderamente estamos en una fe auténtica, de que hay autenticidad de fe, mis hermanos. Y esto tenemos que entenderlo. Jesús mismo lo advirtió, mis hermanos. Jesús lo advirtió allí en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. No tengo el versículo, pero si ustedes tienen la cita allí en su boletín.
Mateo 7, 21 al 23 dice, mis hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces los voy a declarar, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo, mis hermanos, en este pasaje es asegúrate de verdaderamente de que estás en la fe. Por eso agrega, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay una diferencia, hay una distancia, mis hermanos, entre los que son verdaderos creyentes, seguidores de Cristo, y los que no, mis hermanos. También Jesús expresó esta verdad cuando él relató acerca de la parábola del sembrador. Ustedes recuerdan, mis hermanos, que el sembrador echó la semilla y cayó en 4 tipos de terreno, mis hermanos. Dice la Escritura que cayó una parte de la semilla junto al camino y que vinieron las aves y se la llevaron, mis hermanos, se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, mis hermanos, esta semilla, pero no tenía profundidad en la tierra y cuando salió el sol se secó, porque no tenía raíz. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Y entonces el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando da la explicación de esta parábola, mis queridos hermanos, dice allí que hay algunos que oyen la palabra de Dios, y esto es el ejemplo de que la semilla que cae en el camino, oye la palabra del reino, oye la palabra de Dios y no la entiende. Y viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y agrega, el que fue sembrado en los pedregales, mis hermanos, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Lo recibe con gozo, pero porque no tiene raíz, es superficial, entonces también es de corta duración. Dura poco, mis hermanos. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dice que al venir la aflicción, al venir una circunstancia difícil por causa de la palabra, por causa del evangelio, de seguir a Cristo, luego tropieza. Y también dice la Escritura, mis hermanos, que el que fue sembrado entre espinos, este oye la palabra, pero el afán, las ansiedades, los apuros de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús está diciendo con toda claridad, mis hermanos, precisamente que uno debe asegurarse de que tiene una verdadera salvación. Hay un ejemplo, mis hermanos, de esto en la Escritura, el ejemplo clásico de Simón el mago. Y es un ejemplo, mis hermanos, de un falso creyente. Eso está relatado allí en Hechos, capítulo 8, versículos del 9 al 13. Ustedes tienen allí también la cita, mis hermanos, para que después la puedan ver con toda claridad o la puedan estudiar. Allí, mis hermanos, vemos en estos versículos que Simón era una persona que escuchó la predicación del evangelio que hizo Felipe, uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, y fingió creer, mis hermanos. Este hombre que antes había ejercido la magia en esa ciudad y había engañado a la gente de la ciudad de Samaria, mis hermanos, y se había hecho pasar por una gran persona porque engañaba a la gente. Y dice la Escritura que lo oían atentamente a este hombre y le estaban atentos por sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también Simón se bautizó, Simón mismo. Y estaba, dice el versículo, siempre con Felipe.
se bautizó y estaba con Felipe, viendo las señales, viendo los milagros, y estaba atónito. Según las apariencias, mis hermanos, este hombre tuvo una conversión real. Hizo una profesión de fe. También, mis hermanos, se identificó públicamente con Jesucristo a través del bautismo. Se bautizó. Y además, mis hermanos, dice el versículo que estaba, o el pasaje, que estaba siempre con Felipe. Pero eso hasta allí, mis hermanos. Cuando los apóstoles fueron, porque vieron el gran avivamiento que había en la ciudad de Samaria, mis hermanos, Pedro y Juan llegaron a Samaria. Allí, mis hermanos, oraron para que la gente allí recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ellos. Y entonces lo que Pedro y Juan hacían es que les imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio esto, entonces, mis hermanos, les ofreció dinero. Les dijo: denme a mí también, denme también este poder para que cualquiera que yo le ponga las manos también reciba el Espíritu Santo. Y entonces, si ustedes recuerdan, mis hermanos, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte con nosotros. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad. Y este hombre, mis hermanos, entonces le dijo a Pedro y a Juan: rueguen por mí ante el Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Lo que vemos, mis hermanos, en este pasaje es trágico, porque Simón mismo, mis hermanos, está rogando a Pedro, está rogando a Juan que oren por él, y no revela, mis hermanos, en esta petición nada de arrepentimiento. Es trágico, mis hermanos, porque no revela un corazón arrepentido. Él no buscaba perdón, mis hermanos. Si hubiera buscado perdón, él hubiera orado él mismo. Pero él no buscaba esto, sino el simple alivio de las consecuencias temporales de su pecado. La tradición de la iglesia, mis hermanos, afirma que este Simón el mago llegó a ser el fundador más adelante de lo que se conoció una corriente herética o hereje, mis hermanos, que se llamaba el gnosticismo. Y lo cierto, mis hermanos, es que este hombre, como ejemplo, tenía apariencia de ser un seguidor. Había escuchado el evangelio, se había bautizado, estaba con los creyentes allí, pero no era lo mismo, no era un verdadero creyente, mis hermanos, no lo era. Desdichadamente, desafortunadamente, hay muchos así. En la iglesia de nuestro tiempo, puede ver, mis hermanos, una persona, uno lo puede ver, aparentemente es un creyente, aparentemente, mis hermanos, es un seguidor de Cristo, pero en realidad no lo es. En realidad no lo es, mis hermanos. Y a lo largo de la Escritura vemos muchas y claras advertencias, mis hermanos, acerca de no estar engañados, acerca de nuestra propia condición espiritual. Precisamente este es lo que nos habla este pasaje, mis hermanos. Quiero decirles en primer lugar, mis hermanos, después de esta introducción, que tú y yo podemos tener una fe falsa salvadora, mis hermanos, si hay 5 cosas en nuestras vidas. Brevemente quiero decirlo, mis hermanos, brevemente, si lo quieren anotar. Primer lugar, tú y yo tenemos una falsa fe salvadora si estamos depositando nuestra salvación únicamente en un suceso del pasado. En un suceso del pasado, si tú estás depositando tu fe salvadora, tu salvación, tu esperanza en un suceso del pasado, en algo que pasó hace una semana, un mes, un año, 10, 20 o 15 años. Tal vez, mis hermanos, algunos oraron para recibir a Cristo cuando eran niños. Quizás algunos otros, mis hermanos, han
pasado al frente, de aquí en esta iglesia o en otras, mis hermanos, y han recibido a Cristo después de un llamado. O hicieron un compromiso en un retiro espiritual de fin de semana. Mis hermanos, ¿saben? En ningún lugar de la Escritura, mis hermanos, se señala una experiencia del pasado de conversión que valide nuestra salvación. Alguna vez lo dije en este púlpito, mis hermanos, en esta iglesia, y lo voy a volver a decir. El Evangelio, mis hermanos, no solo es una cuestión del pasado, no es solo una cuestión, mis hermanos, de un momento en nuestras vidas, que pudo haber sucedido hace un mes o 2 años o más años. No solo es ese momento, y eso es lo que te hace cristiano. No, lo que te hace cristiano es que vivas el Evangelio cada día, día tras día, mis hermanos. No estamos basando nuestra esperanza, mis hermanos, en un momento en el pasado, sino cómo estás viviendo el día a día en el Evangelio, mis hermanos. Y esto es lo que debemos entender verdaderamente. Este es el punto, mis hermanos, de que tú y yo debemos entender. La fe auténtica, mis hermanos, siempre produce una transformación en la vida de la persona. Mientras que la fe falsa, mis hermanos, o muerta, no produce tal transformación. En otras palabras, te pregunto, ¿estás viviendo en el Evangelio? ¿Estás viviendo en el Evangelio? ¿Continúas siguiendo a Jesucristo? ¿Lo continúas haciendo? Porque si estás basando tu fe y consideras que eres cristiano por algo que sucedió en el pasado, pero no sigues siguiendo a Jesucristo, no has continuado siguiendo a Jesucristo, entonces examina tu corazón, examina tu propia vida. Examínate a ti mismo. Ese es el primer punto. Segundo lugar, mis hermanos, muchos que dicen ser cristianos, pero viven con una moral superficial. Con una moral superficial, mis hermanos. ¿Saben? Hay un círculo del pecado y este círculo del pecado debe ser roto. ¿Y cómo puede ser roto, mis hermanos? A través de la nueva naturaleza que imparte Jesucristo. Todos los creyentes, tú, yo, todos nosotros debemos llevar una vida de creciente pureza moral y santidad. Debemos vivir así. Te pregunto, en los últimos tiempos, ¿cómo has estado viviendo en santidad o no? ¿Has estado viviendo en pureza o no? Examínate a ti mismo en tus pensamientos y no solo en los actos externos. Examínate a ti mismo dentro de tu propio corazón, en tus pensamientos, tus motivaciones. ¿Verdaderamente tienes pensamientos santos y puros? ¿Y eso concuerda con tus actos externos? Saben, mis hermanos, muchos incrédulos pueden ser sinceros, pueden ser amables, pueden ser generosos y pueden procurar vivir según normas éticas elevadas, mis hermanos. Sin embargo, aunque este comportamiento puede ser aceptable y loable y puede uno decir, es buena persona, es creyente, nada de lo externo nos revela del estado espiritual de estas personas. Nada, mis hermanos. Lo externo puede impresionar a los demás, puede impresionarnos a ti o a mí, mis hermanos, al hombre, a nosotros que miramos lo que está delante de nuestros ojos, lo externo. Pero sabes, no engañará al Señor que mire el corazón. Como dice la Escritura allá en 1 Samuel 16:7. Jesús el Señor, mis hermanos, denunció con severidad a los líderes religiosos de su época que más que otra cosa aparentaban una vida moral. Por eso Jesús les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, están bien, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también declara el Señor Jesucristo, mis hermanos, en la Escritura, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 27 y 28. Mis hermanos, una persona que no es salva, que no ha confiado en Cristo, puede comportarse según normas morales elevadas. Por varias razones, mis hermanos, por varias razones. Quizás por presión social, o porque algunos temen a Dios, o porque, mis hermanos, es lo que se espera de ellos, es para agradar a otros. Muchas razones puede haber. Pero, mis hermanos, tú y yo debemos ser distintos. Y hay un ejemplo en la Biblia. ¿Se acuerdan del joven rico? Dice la Escritura, mis hermanos, él es un ejemplo muy bueno de una vida moral que no salva. Una vida moral que no salva. Cuando se presentó delante de Jesús, le dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Recuerdan? Jesús le dijo, pues guarda los mandamientos. Y este hombre dice, todos los he guardado. Y al menos lo había hecho externamente, mis hermanos. Y aún así estaba preguntando, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y eso es lo que revela, mis hermanos, no tenía certeza él. No tenía certeza de vida eterna, mis hermanos. Este hombre estaba convencido de haber cumplido la ley, toda la ley, porque había dicho desde mi juventud, todo lo he guardado, todo esto. Pero en su interior algo faltaba, mis hermanos, para abrirle la puerta del cielo. Y precisamente para eso vino Cristo. Entonces, vivir con una moral superficial, mis hermanos, pues no basta. Tercer lugar, mis hermanos, puede haber personas que tengan conocimiento de los hechos del Evangelio, que estén versados acerca de los conocimientos del Evangelio, mis hermanos, pero eso tampoco constituye una evidencia de salvación. Muchas personas, mis hermanos, muchas personas conocen la verdad del Evangelio, pero no han sido perdonadas y están bajo condenación eterna. ¿Recuerdan el pasaje, mis hermanos, de Santiago 2:19? Este pasaje dice, los demonios también creen, ¿pero qué? Tiemblan. Y hay muchas personas así, mis hermanos. Alguien puede conocer verdades del Evangelio, los hechos del Evangelio, saber versículos de la Biblia, saber muchas cosas de la Escritura, mis hermanos. Sin embargo, no les ha aprovechado para nada en sus corazones y en sus mentes. Siguen igual. Es como dice el autor a los hebreos, mis hermanos, en el Hebreos 4:2. Dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La habían oído, sabían de la palabra, pero no iba acompañada de fe. Y así hay algunos, mis hermanos. La mera aceptación intelectual de las verdades del Evangelio, mis hermanos, no equivale a fe salvadora. La fe salvadora implica, mis hermanos, confianza y compromiso. Conocer la verdad, pero negarse a ser guiado por la verdad, mis hermanos, resulta en mayor condenación. Así. Y así debemos entenderlo, mis hermanos. ¿Saben? Judas era seguidor de Cristo, mis hermanos. Vio los milagros de Jesús, fue enseñado en el Evangelio, igual que los otros apóstoles. ¿No es así? Igual que los demás. Vio los milagros de Jesús, escuchó la predicación de Jesús, mis hermanos. Y a pesar de haber pasado 3 años en la presencia de Cristo, finalmente rechazó la verdad, traicionó a Jesús y se perdió para siempre. Entonces, mis hermanos, el hecho de conocer el Evangelio, mis hermanos, no asegura tener una fe salvadora, sino va acompañada de verdadera fe, de confianza y compromiso en el Señor. Cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, tú y yo tenemos una fe salvadora falsa si solo tenemos actividad religiosa. Mis hermanos,
Es lamentable, pero hay que decirlo así. Muchos de los que andan por el camino ancho, del cual habla Mateo, mis hermanos, que conduce al infierno, asisten fielmente a las iglesias, son bautizados, participan de la cena, asisten a reuniones y demás cosas en la iglesia, actividades, mis hermanos. Como dice la Escritura, mis hermanos, 2 Timoteo 3:5, ahí ustedes tienen la cita. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tienen apariencia de que son piadosos. Tienen apariencia de que viven vidas santas, pero niegan la eficacia de ellos. Y están siendo engañados trágicamente al pensar que solo la actividad religiosa, mis hermanos, es una prueba de que uno es salvo. De que uno es salvo. Son como los apóstatas en Israel, mis hermanos. Allí en Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, mis hermanos, dice que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No es más que un mandamiento de hombres. Es decir, es un hábito, es una costumbre, nada más. Solamente es una costumbre, es un hábito que a alguien le ha sido enseñado y lo sigue. Pero el corazón está lejos de Dios y no hay temor de Dios en ellos. En quinto lugar, mis hermanos, tengo una fe falsa, salvadora, mis hermanos, si tú y yo servimos en el nombre de Cristo y no tenemos fe genuina. Muchos, mis hermanos, incluso pueden predicar el evangelio, pueden tener un cargo en la iglesia, ser pastores o ministros, mis hermanos, evangelistas o diáconos, pero pueden no ser salvos. Entre ellos Judas, mis hermanos. Vuelvo al ejemplo de Judas. ¿Acaso Judas no fue con los 12 a predicar el evangelio? Claro, fue con ellos a predicar el evangelio, mis hermanos. Por eso Jesús dijo allí, vuelvo a repetir Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces los voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, mis hermanos, estos versículos que vamos a ver, de Filipenses 3, del 1 al 3, mis hermanos, nos muestran, mis hermanos, precisamente este tema. Los rasgos de un verdadero creyente. ¿Cuáles son las características de un verdadero creyente? Hasta este momento hemos visto lo que no es un creyente. Puede parecer ser creyente, pero no lo es. Puede parecer, pero no es un verdadero creyente. Entonces, ¿cuáles son las características, mis hermanos, de un verdadero creyente? Entonces quiero compartirles, mis hermanos, brevemente 5 cualidades de un verdadero creyente. 5 cualidades de un verdadero creyente, mis hermanos. Quiero compartirles esto. Hay 5 cualidades en estos 3 versículos de Filipenses 3, del 1 al 3. 5 cualidades, mis hermanos. Un verdadero creyente, ¿qué hace, mis hermanos? ¿Qué cualidad posee? Se goza en el Señor. Lo pongo en primera persona, mis hermanos. Si soy verdadero creyente, yo me voy a gozar en el Señor. ¿Lo pueden anotar, mis hermanos? Por favor. Dice el pasaje, el versículo 1, la primera parte en el capítulo 3 de Filipenses. Dice allí, mis hermanos, por lo demás, hermanos, ¿cómo dicen mis hermanos? Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Así es como dice el pasaje, mis hermanos. Saben, el gozo, como hemos estado viendo, es un tema central en Filipenses. Hay que recordar, Pablo, mis hermanos, estaba preso en Roma, en la prisión mamertina, allí en Roma. Y desde Roma él escribe varias cartas. La carta a los Efesios
Primera y Segunda de Timoteo, Tito, y también escribe la carta a los filipenses. Pablo, mis hermanos, sabe que va a morir. La sentencia ha sido dada, mis hermanos, sabe que va a morir, pero en toda la carta a los filipenses no hay ninguna nota de tristeza, no hay ninguna nota de pesar, más bien de gozo. Y el gozo es un tema predominante, un tema central, mis hermanos, en esta carta a los filipenses. De hecho, el apóstol Pablo, mis hermanos, en el Nuevo Testamento y en otros versículos, pero más en los escritos del apóstol Pablo, aparece alrededor de 150 veces el tema del gozo. Si aparece ese número de veces, es algo a lo que tú y yo debemos hacer caso. 150 veces, mis hermanos. Y Pablo, lo que está haciendo en este versículo, y quiero que lo noten, vincula el gozo con una relación. Por eso dice, en el Señor. No dice gozaos en otra cosa, gózate en tus circunstancias fortuitas, gózate que te va bien. Mira, mantente alegre porque has tenido buena suerte, mantente contento porque las cosas te están saliendo bien. No. Pablo está vinculando el gozo del creyente con una relación, la relación que el creyente tiene con Cristo. Por eso dice en Jesucristo, en el Señor, en Cristo. Por eso dice esto, mis hermanos. El gozo al que Pablo alude, mis hermanos, aquí no es sinónimo de felicidad. No es esto, mis hermanos. La felicidad siempre está, mis hermanos, relacionada con la circunstancia fortuita. Es decir, uno se pone feliz porque le va a uno bien en el trabajo, porque le dieron un aumento de sueldo. Uno se pone feliz, mis hermanos, porque las cosas salieron bien. Uno está feliz, pero el gozo es diferente. El gozo surge de la relación con Cristo. Por eso dice, en el Señor, mis hermanos. Y el gozo, y esto es algo que tú y yo tenemos que notar, mis hermanos, el gozo bíblico, mis hermanos, o de lo que está en la Escritura, persiste, aún en medio de debilidades, porque es en el Señor. El gozo debe persistir aún en medio de dolor, porque es en el Señor. Debe persistir en medio de enfermedad, porque es en Cristo el gozo, mis hermanos. En medio del sufrimiento o incluso la muerte, el gozo debe permanecer porque es en Cristo. El gozo surge, mis hermanos, no porque tú y yo seamos buenas personas, no porque seamos buenas personas, tengamos buenos sentimientos, tengamos buen ánimo, seamos personas positivas, no. El gozo surge de la relación con Cristo. Cabe preguntarse cada uno, ¿por qué no tengo más gozo? ¿Por qué no tengo más gozo en la vida? ¿Por qué no estoy más contento, más en paz? ¿Por qué no tengo más gozo? Cabe también preguntarse cómo está tu relación con Jesucristo. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Has avanzado? Desde el momento que hiciste decisión por Cristo y has ido avanzando, has ido creciendo para conocer más de Cristo, entender más de su voluntad, para tener comunión con Él. ¿Conoces más de Cristo? ¿Conoces más de Dios? Porque si es eso, si tú mantienes una relación con Dios a través de Jesucristo, más gozo tendrás, mis hermanos. El gozo bíblico, el gozo del cual habla la Escritura, mis hermanos, genera una profunda confianza en el futuro. ¿Cómo nos irá en nuestro país después de este cambio de presidente? Unos dicen bien, otros mal, no lo sé. Pero en tu situación particular, ¿cómo esperas el futuro? ¿Cómo esperas el futuro? En tus circunstancias personales y particulares, ¿cómo lo esperas? ¿Bien o no? ¿Sabes una cosa? Vas a tener profunda confianza en el futuro. Profunda confianza, porque si tu confianza está basada en el poder y los propósitos de Dios a través de una relación con Jesucristo. ¿Sabes?
Uno puede tener una ausencia de temor, ausencia de miedo, mis hermanos, porque la relación sobre la cual se fundamenta, mis hermanos, este gozo es eterna e inconmovible. Jesucristo el Señor, mis hermanos, es eterno, no cambia, es inconmovible. Ahora quiero decirte, por otro lado, que el gozo no es una emoción de origen humano. No es así, mis hermanos. No es una emoción de origen humano. Es una emoción que surge, mis hermanos, por la misma relación y cuando uno es obediente al Señor. En particular, déjenme decirles, mis hermanos, los momentos más gozosos de mi vida, los momentos más gozosos que yo he tenido son, mis hermanos, y me doy cuenta de ello, cuando estoy siendo más obediente a Dios. Los momentos más tristes, más desastrosos, más ansiosos, más preocupantes son cuando no mantengo esta relación con Jesucristo. Entonces, mis hermanos, los verdaderos creyentes, mis hermanos, tienen gozo. Y este gozo no se basa en ellos o surge de ellos, es en Cristo Jesús. Y esta, mis hermanos, esta es la primera cualidad de un verdadero creyente. Tiene gozo, a pesar de lo que venga, cualquier circunstancia, porque está en el Señor. Ahora vamos a ver la segunda, mis hermanos. Los verdaderos creyentes, me faltó este texto, mis hermanos, Santiago 1, 2, 4, me faltó. Quiero leérselos, mis hermanos, o lo podemos leer. Lo tienen allí, mis hermanos, está en la pantalla, lo tienen también en su boletín. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago lo que está diciendo, mis hermanos, es esto: cuando tienes diversas pruebas, tenlo por sumo gozo. ¿Por qué? Si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, no vas a tener, cuando pases por pruebas, no vas a tener gozo, no vas a tener alegría, o cuando estés en enfermedad. Así es, mis hermanos, precisamente. Entonces, lo cierto, mis hermanos, es que si quieres tener sumo gozo, debes profundo gozo, como un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero creyente, debes tener una relación profunda con Cristo Jesús. Segundo lugar, ahora sí, mis hermanos, en segundo lugar, la segunda característica o cualidad de un verdadero creyente es: tendré y ejercitaré discernimiento. Tendré y ejercitaré discernimiento. La semana pasada, mis hermanos, yo utilicé una breve introducción para la predicación acerca de este versículo, del versículo 2 de Filipenses 3. Voy a leerlo, mis hermanos, para ustedes. Yo les invito a que lo leamos juntos, mis hermanos. Es Filipenses 3, versículos, la final de la primera versículo y el versículo 2. Vamos a leerlo. Dice, mis hermanos: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo, mis hermanos, después de ordenarles a los filipenses: gócense en el Señor, prosigue con otro tema, mis hermanos, y es una advertencia, mis hermanos, y al mismo tiempo es una situación, está el apóstol Pablo colocando una característica distintiva, mis hermanos, de los verdaderos creyentes. ¿Cuál es esta? La capacidad de discernir, la capacidad de distinguir, mis hermanos, es esta capacidad. La verdad es que, mis hermanos, nadie puede llegar a ser salvo sin entender las verdades fundamentales del Evangelio. Para ser salvos, mis hermanos, para recibir la vida eterna, uno debe entender las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Cuáles son? Que Dios, mis hermanos, nos ha amado tanto que envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo murió por ti y por mí.
Y eso por pura gracia, no es por obras, es por la misericordia de Dios. Y ahora, mis hermanos, después de que uno toma la decisión de seguir a Cristo, uno tiene abiertas las puertas de la eternidad para estar con el Señor para siempre. Son verdades fundamentales del Evangelio, mis hermanos. Y nadie puede ser salvo si no ha entendido estas verdades. Pero, mis hermanos, igual que el discernimiento, igual que la fe, mis hermanos, estas dos necesitan crecer y madurar. Necesitan crecer y madurar. Porque hay cosas, mis hermanos, que puede parecer verdadero evangelio cuando en realidad no lo es. Por eso el apóstol, mis hermanos, en el pasaje dice: a mí no me es molesto escribírselos nuevamente. Les escribo esto para advertirles, dice el apóstol. Para vosotros es algo seguro, quiero que ustedes estén seguros, y a mí no me es ninguna carga estarles escribiendo acerca de este asunto. Quiero escribirles acerca de esto, dice el apóstol Pablo, mis hermanos. Eso es lo que dice en el pasaje. Y dice verdaderamente, mis hermanos, aquí el apóstol, varias cosas acerca de este pasaje. Dice varias cosas. Si ustedes ven el pasaje, el versículo 2, aquí en la pantalla, mis hermanos, yo subrayé 3 veces el apóstol Pablo pone la palabra guardaos. ¿De qué debe uno guardarse? En otras palabras, ¿de qué debe uno tener discernimiento? ¿En qué cosas debe uno aprender a distinguir? Discernimiento, guardaos. 3 veces lo dice, mis hermanos. Y son aquí lo que el apóstol Pablo hace, son 3 descripciones, mis hermanos, 3 descripciones de los falsos maestros. 3 descripciones que hace el apóstol Pablo. ¿Cuáles son estas 3 descripciones? Primero, mis hermanos, dice en primer lugar que los falsos maestros son como perros. Es algo duro, mis hermanos, aquí. Pero quiero decirles, mis hermanos, en griego había 2 palabras para referirse a los perros. 2 palabras para referirse a los perros. Había una palabra, mis hermanos, para referirse a los perros domésticos. Solo a los perros domésticos, mis hermanos, cuando uno los llama, los acaricia, están con uno, mis hermanos, cuando uno llega a la casa hasta le brincan y le hacen fiestas, ¿no es así? Pero había otra clase de perros en esa época, mis hermanos. Y precisamente los perros a los cuales se refiere el apóstol Pablo en este pasaje eran perros salvajes carroñeros, mis hermanos, que infestaban las ciudades antiguas. Había manadas de perros, mis hermanos, que eran carroñeros, se comían lo que encontraban, mis hermanos. Y estos perros que vagaban en manadas, mis hermanos, se alimentaban de basura y a veces atacaban a los seres humanos. Era un perro distinto, diferente. Es como los gatos, mis hermanos, que hay en la ciudad, le llaman unos gatos feraces. Son en realidad gatos salvajes. Andan por toda la ciudad, igual perros, mis hermanos, así, manadas de perros, pero estos tenían la característica alimentarse de basura, de lo que encontraban, y en ocasiones atacaban a los humanos, mis hermanos. De hecho, los judíos frecuentemente se referían a los no judíos, a los gentiles, como perros, así les llamaban. Dicen, nosotros los judíos, los demás son perros, o a los gentiles. Pero es asombroso aquí, mis hermanos, y llama mucho la atención que Pablo, siendo judío, llamara perros a estos falsos maestros judíos. Les llama así, y es de la clase de perros que ya les comenté. Y les dice que se cuidaran de esto, mis hermanos, de estos perros. La descripción del apóstol Pablo era justa. ¿Estos perros eran sucios e impuros? Sí, y los falsos maestros también. Estos perros, mis hermanos, de los cuales habla, ¿eran peligrosos, perversos y temibles? Sí, pero también los falsos maestros. Igual que todos los que enseñan que la salvación es por obras y no por gracia. Hay muchos que enseñan esto, mis hermanos, que uno se salva por lo que uno puede hacer o dejar de hacer. Y no, tú y yo debemos estar ciertos, claros. La salvación, la entrada directa al Señor, mis hermanos, es a través de gracia,
la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y esto por medio de la fe que uno ha depositado en el Señor. Las palabras del apóstol, mis hermanos, parecen duras y carentes de amor. Parecen duras y carentes de amor. Pero mis hermanos, tú y yo, sí, estamos llamados a vivir en amor, sí, pero también en la verdad. También en la verdad, mis hermanos. Y estamos llamados también a tener discernimiento, mis hermanos. Discernimiento. ¿Qué es lo que nos da discernimiento? Ir constantemente a la Escritura. Ir constantemente a la Escritura. Hay muchos, mis hermanos, muchos programas en YouTube, en redes sociales, hay muchas iglesias. Y puedes preguntarte, ¿cuál dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Bueno, aquellos que se basan en la Escritura, en la palabra de Dios. Eso es lo que nos da discernimiento. ¿Cómo un verdadero creyente, mis hermanos, puede crecer en discernimiento? A través del estudio continuo de la palabra. El apóstol Pablo, cuando llegó a la ciudad de Tesalónica, mis hermanos, y luego tuvo que salir de esta ciudad, había una ciudad más pequeña, mis hermanos, que se llamaba Berea. Y dice la Escritura allí en el libro de los Hechos que estos hombres y mujeres de Berea eran más nobles, mejores personas que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque cada día escudriñaban en las Escrituras las cosas que les decíamos, dice Lucas. Las cosas que les decíamos, cada día lo escudriñaban. Es decir, el apóstol Pablo y Lucas estaban enseñando y ellos iban y leían en la Escritura. No tenían Nuevo Testamento, solo tenían Antiguo. Pero veían allí si realmente lo que les estaban enseñando era así. ¿Qué estaban ejercitando? Discernimiento. Y un verdadero creyente debe ejercitar esto. Les digo esto, mis hermanos. Si tú estás en esta iglesia, debes ejercitar discernimiento. No te quedes con lo que hay en esta predicación. Ve a la Escritura para que ejercites discernimiento. Y si cambias de iglesia, vas a otra iglesia, ve a la Escritura siempre. Ve a la Escritura, a la palabra de Dios siempre. Eso te va a decir si verdaderamente lo que te están enseñando es cierto o no. Porque a quien debemos hacerle caso, tú y yo, todos nosotros, es a lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la Escritura, mis hermanos. La salvación, mis hermanos, y eso es claramente enseñado por la Escritura, solo es por medio de gracia, es por gracia, y esto por medio de la fe. Quienes nos enseñan otra cosa, mis hermanos, son lobos salvajes y rapaces, como dice este pasaje, son portadores de doctrinas de demonios que conducen las almas al ancho camino que lleva a la perdición. Por eso debo alertarlos, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo vas a estar en esta congregación? No lo sé, espero que sea todo el tiempo. Pero mis hermanos, si tú cambias de ciudad, vas a otra iglesia, vas a otro país y te tienes que reunir con otros, lo que tienes que hacer es ver la palabra de Dios y eso nos va a dar discernimiento. Entonces, un verdadero creyente, mis hermanos, ejercita discernimiento a través de la Escritura. Segundo lugar, mis hermanos, dice otra cosa aquí. Dice que los falsos maestros, mis hermanos, son malos obreros. Malos obreros. Guárdense de los malos obreros, dice allí. Hay muchas situaciones que pueden parecer agradables y buenas, pero en realidad no lo son. No lo son. Pablo el apóstol alguna vez se sintió orgulloso de ser judío. En este mismo pasaje, más adelante, y lo vimos la semana pasada, mis hermanos, el apóstol Pablo dice varias cosas. Era judío entre judíos, había sido enseñado en la ley, mis hermanos, conocía muchas cosas, pero dice, todo esto lo tengo como pérdida por causa de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por nada para ganar a Cristo. ¿Saben, mis hermanos? No son nuestras buenas obras lo que nos hace estar bien delante de Dios. Lo que nos hace estar bien delante de Dios es el sacrificio de Cristo.
Y lo que nos hace estar bien delante de Dios es que nosotros nos acerquemos a Dios a través de Cristo. Si tú has pecado, acércate a Dios a través de Cristo, arrepiéntete. Y si vas bien en tu vida, pues sigue acercándote a Dios a través de Cristo. No es por nuestros propios medios, es a través de Cristo y solo a través de Cristo, mis hermanos. Solo a través de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, constantemente. En tercer lugar, quiero decirte lo siguiente: son mutiladores del cuerpo, dice el pasaje. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? ¿A qué se refiere esto de ser mutiladores del cuerpo? Bueno, los judíos, mis hermanos, es una clara referencia a ellos, a los mutiladores del cuerpo. Había legalistas judíos que decían, bueno, ¿quieres ser un seguidor de Cristo? Pues debes circuncidarte. Debes circuncidarte y obedecer la ley de Moisés para ser salvo. Debes hacer esto. Bueno, mis hermanos, la verdad es que esto debe quedar claro en tu mente, en nuestras mentes. La salvación solo es por gracia, por medio de la fe. Ya lo he repetido como 5 o 6 veces. Y eso debe quedar claro en nosotros. Los judíos, mis hermanos, en obediencia al mandato de Dios, todo niño judío era circuncidado al 8º día, mis hermanos. Y la circuncisión era tan importante que los hombres judíos incircuncisos, que no se les circuncidaba, eran segregados de la comunidad de los judíos, mis hermanos. ¿Cuál era el objetivo de la circuncisión? La circuncisión, mis hermanos, lo que estaba ilustrando era la depravación del hombre, que el hombre era malo y que se manifestaba esta depravación, mis hermanos, con mayor fuerza en la procreación, en el momento en que la naturaleza pecaminosa se transmite a una nueva generación. Por eso es que debían cortarse el prepucio, mis hermanos. La circuncisión era un símbolo que representaba la necesidad del hombre de limpiarse del pecado desde lo más profundo del ser. Por eso mis hermanos se circuncidaban, y era una señal de limpieza delante de Dios, para que formaran parte del pueblo de Dios. Y había derramamiento de sangre, sí, se derramaba sangre cuando había circuncisión, mis hermanos, y eso simbolizaba la necesidad de un sacrificio para llevar a cabo dicha limpieza, mis hermanos. Pero la circuncisión debía reflejar una realidad interna, no solo el acto externo. Debía realizar una relación interna. Por eso en Jeremías 4:4, lo podemos leer, mis hermanos, dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Qué es lo que dice? No es lo externo, es lo interno. ¿Alguien puede estar circuncidado? ¿Sí? Dice lo que decían los judíos y con eso estabas bien. Pero lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, y fíjense bien, es un pasaje del Antiguo Testamento, no del Nuevo, es Jeremías. Está diciendo aquí, mis hermanos, la razón. Dice, debe haber un cambio interno, una situación del corazón. Por eso, circuncídense a Dios, circuncídense a Jehová y quiten el prepucio del corazón, mis hermanos. En la época del apóstol Pablo, la circuncisión era solo un ritual desprovisto de significado espiritual. No había significado espiritual, pero debía haber un gran significado espiritual. Allí en Romanos 2, 25 al 29, mis hermanos, ustedes tienen la cita allí en las notas, mis hermanos, en el boletín. Dice allí, mis hermanos, en este pasaje, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, y vuelvo a repetir, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra.
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo, mis hermanos? El pueblo judío observaba con celo la ceremonia religiosa, pero sus corazones se habían alejado tanto de Dios, que su circuncisión venía a ser incircuncisión, es decir, como si no estuvieran circuncidados, como si no lo hubieran hecho. Entonces Pablo dice, mis hermanos, aquí en otras palabras, el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley y obedece, te condenará a ti que eres circuncidado. Así que, mis hermanos, la verdadera circuncisión es la del corazón en espíritu, no es ningún ritual, nada. ¿Sabes qué debemos hacer tú y yo? Buscar la Escritura, mis hermanos, y vivir de acuerdo con ella bajo la gracia de Dios. No son rituales el cristianismo, no son actos externos. El cristianismo, mis hermanos, no son ritos, no es venir a la iglesia una vez a la semana y con eso uno dice uno es cristiano. Eso no es ser cristiano. No es esto, mis hermanos. Es algo distinto, diferente el ser cristiano. Es tener una limpieza interna a través de Cristo, no una vana señal externa, mis hermanos. Así es. Tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, ¿cuál es, mis hermanos, otra cualidad de un verdadero creyente? Debemos adorar al Señor en espíritu, en espíritu. Dice la Escritura, Filipenses 3:3, esto en la versión de la Biblia de las Américas, dice que adoramos en el Espíritu de Dios, mis hermanos. ¿Sabes? Una cualidad muy importante de un verdadero creyente, de un creyente genuino, es un corazón que desborda en adoración. Desborda en adoración. El origen de esta adoración es sobrenatural porque el Espíritu Santo lo inspira. Es adoración y alabanza a Dios que trasciende rituales y ceremonias externas, mis hermanos. Tú y yo como seres humanos somos muy dados a la adoración por naturaleza. Sin embargo, mis hermanos, la adoración puede ser impulsada por la cultura, la tradición, la culpa, el temor, la búsqueda de aceptación, la obtención de bendiciones. Incluso uno dice, bueno, para obtener más bendición voy a adorar a Dios, mis hermanos. Y esas son algunas razones por las cuales algunas adoran a Dios, pero todo esto es inaceptable. Es inaceptable, mis hermanos. Verdaderamente debemos adorar a Dios por dos razones fundamentales. Dos actitudes tú y yo debemos tener para adorar a Dios. En primer lugar, mis hermanos, debemos tener una actitud, mis hermanos, de admiración por Dios. ¿Quién es Dios? Es el eterno creador, el santo, 3 veces dice la Escritura, el creador de todo cuanto existe. El eterno. Y mis hermanos, en la medida que pase tú y yo debemos ir creciendo en admiración a nuestro Señor. Debemos ir creciendo en admiración. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos adorarle más y más y más. Si tú no tienes un verdadero sentido de admiración por Dios, la verdad no vas a adorar bien. Porque vendrás a un lugar como este, te sentarás y pasarás un rato nada más. Pero de lo que se trata es que vienes a adorar a Dios y lo admiras. Admiras a Dios por ser cómo es, quién es Él, por sus hechos poderosos, por sus bendiciones. Es un sentimiento de admiración por Dios. Pero también, mis hermanos, no solo es una actitud de admiración, sino también de gratitud. De gratitud. Imagina por un momento que una persona te ha salvado de un gran peligro. Estaban a punto de atropellarte o en un accidente y una persona te salva. Y no le dices, bueno, está bien, pues gracias y te vas. No. Por el contrario, si verdaderamente tienes gratitud con esa persona, le dices gracias y no cesas de decirle gracias y varias veces.
Es lo mismo con Dios, mis hermanos, a través de Cristo. Nos ha perdonado los pecados, nos ha dado vida eterna, nos ha hecho formar parte de su familia, nos ha adoptado como hijos. Tú y yo que no lo éramos. Y debe haber una actitud de profunda gratitud en la adoración. Profunda gratitud. Cuando adoras a Dios debes tener esta actitud. Entonces son dos actitudes importantes, mis hermanos. Una es de adoración a Dios, de admiración, de gran admiración a Dios. Y la segunda, mis hermanos, de gratitud. Para que tú y yo podamos adorar a Dios, mis hermanos, constantemente. Que podamos hacerlo así, mis hermanos. Filipenses 3:3 dice que adoramos en el Espíritu del Señor, mis hermanos. Y recuerdan ustedes a la samaritana cuando tuvo un encuentro con Cristo, mis hermanos. Tuvo un encuentro con Cristo. Y esta, mis hermanos, allí, la verdad es que esta mujer, cuando le dijo, le mostró su vida, le mostró lo que ella era, mis hermanos. Ella, al sentirse molesta porque Jesús conocía su vida perfectamente disoluta, su vida pecadora, entonces cambió el tema. Le dice: Señor, me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y mis hermanos, Jesús le declaró: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué significa esto? Que la verdadera adoración tiene lugar en el corazón, no en el lugar, no en el lugar sagrado. Tiene lugar en el corazón, mis hermanos. Y lo cierto es que cuando Jesús a esta mujer le dice: el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, define la esencia de la verdadera adoración. Los verdaderos adoradores son aquellos que de corazón adoran a Dios en obediencia a su palabra. El Salmo 29:2, mis hermanos, dice allí este versículo: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y el Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Qué había aquí en el salmista? Dos cosas: había admiración y gratitud. Y estas son las cosas que debe haber en nosotros. Ahora, brevemente quiero decirles, mis hermanos, cómo son los verdaderos adoradores. ¿Cómo son los verdaderos adoradores? Si lo quieren anotar: en primer lugar, aman a Dios de corazón. Aman a Dios de corazón, mis hermanos. Lo aman a Dios de corazón. En su corazón, no por un acto externo, mis hermanos, no por un acto religioso, sino aman a Dios de corazón. En segundo lugar, encuentran en Dios su fuente de gozo, los verdaderos adoradores. Nehemías 8:10 dice que el gozo de Jehová es su fortaleza, es su fuerza, dice el pasaje, mis hermanos, y se alegran en Jehová. Tercer lugar, los verdaderos adoradores, mis hermanos, desean reverenciar su nombre. Hay un sentimiento, un sentido de reverencia hacia Dios. Por eso dice allí en Nehemías 1:11, mis hermanos, Nehemías está orando a Dios y le dice: Señor, aquellos que oran y desean reverenciar tu nombre. Nehemías 1:11, desean reverenciar tu nombre y encuentran un deleite en el Señor, como dice el Salmo 37:4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Luego, mis hermanos, los verdaderos adoradores tienen una gran confianza, mis hermanos, en Él. Depositan su confianza en Él. Su confianza en el Señor, que produce gozo, mis hermanos. Esta relación es en una relación con Dios, no basada en las circunstancias. Quinto lugar, mis hermanos, dependen del poder del Espíritu de Dios. Del poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios es el que puede producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, mis hermanos. Quien adora a Dios solo en su carne, con su boca, solo en su carne, con sus labios, mis hermanos, lo puede honrar, pero su corazón está lejos de Él. Es una adoración espiritual. Finalmente, mis hermanos, en sexto lugar,
los verdaderos adoradores están consagrados a Dios. Su amor no está dividido, solo al Señor su Dios adoran y solo a Él sirven y a otro no dan la gloria, mis hermanos. En resumen, los verdaderos adoradores, mis hermanos, no solo se distinguen por asistir a la iglesia. Esto no es lo que los distingue, sino, mis hermanos, o por tratar de cumplir deberes religiosos. Los verdaderos adoradores se distinguen por tener un corazón que adora. ¿Lo pueden rellenar allí, mis hermanos, en sus notas? No se distinguen solo por asistir a la iglesia o por cumplir deberes religiosos, mis hermanos, sino por tener un corazón que adora. Cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, la cuarta característica o cualidad de un verdadero cristiano es que se glorían en Jesucristo. Dice Filipenses 3:3, nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué significa gloriarse en Jesucristo? Es una jactancia jubilosa, motivada, mis hermanos, por lo que más enorgullece a una persona. Cuando uno se jacta, mis hermanos, recibí tal premio, recibí tal diploma, recibí un ascenso en el trabajo, recibí, etcétera, uno puede tener cierta jactancia. Pero esta jactancia, mis hermanos, es una jactancia jubilosa. Este gloriarse en Cristo es una jactancia jubilosa por estar orgulloso de quién es Dios y quién es Señor de nosotros, mis hermanos. Es así, por eso dice el pasaje, nos gloriamos, me jacto y estoy contento, muy contento en Cristo Jesús. No se basa en lo que uno es, mis hermanos, sino en lo que Cristo ha hecho en uno. No es por lo que uno es, sino es por lo que Dios ha hecho en uno. 1 Corintios 15:10, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú, yo, todos nosotros, mis hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y eso, cuando uno lo reconoce, le está dando a uno la gloria a Dios. No uno, sino Dios, mis hermanos. Podemos leer este otro versículo, 1 Corintios 1:31, dice, mis hermanos, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quieres jactarte de algo? ¿Quieres estar orgulloso de algo? Enorgullécete del Señor. Y en eso, mis hermanos, debemos hacerlo. Ahora, finalmente, mis hermanos, quinto lugar, la quinta cualidad. Los verdaderos creyentes, un creyente genuino, tiene esta cualidad, mis hermanos. Confía en Cristo y no en sí mismo. Dice el versículo, mis hermanos, aquí Filipenses 3:3, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, un verdadero creyente confía en Cristo, mis hermanos, no depende de sí mismo. No depende, mis hermanos, ni de su talento, ni de su capacidad, ni de sus recursos, ni de su inteligencia. No depende, mis hermanos, de lo que uno pueda encontrar o tener, mis hermanos, no. Un verdadero creyente depende de Cristo. No depende de sí mismo. No depende de esto, mis hermanos, precisamente. Si uno depende de sí mismo, mis hermanos, entonces uno puede comenzar a vivir como si no fuera creyente, como un incrédulo. Dice el último versículo, mis hermanos, o el penúltimo versículo que quiero compartirles, Romanos 8:4-8, y esto ilustra muy bien. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, dice, porque los que son de la carne, ¿en qué cosas piensan, mis hermanos? En la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Lo pueden subrayar? ¿Lo pueden subrayar, mis hermanos? Los que son de la carne piensan, se enfocan, le dan prioridad
a las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, es decir, son verdaderos creyentes, dice el versículo, se enfocan, piensan, le dan prioridad a las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice el versículo, no pueden agradar a Dios. Si tú estás tratando de vivir como un verdadero creyente con tus fuerzas, quiero decirte, de acuerdo con lo que dice este pasaje, no podrás nunca agradar a Dios. Nunca. El único que ha podido vivir la vida cristiana es Cristo. Tú y yo no podemos vivir como cristianos con nuestras fuerzas dependiendo de nosotros mismos. Solo es a través de Cristo, dependiendo de Cristo, buscando a Cristo, dependiendo de Él, mis hermanos. Solo a través de Cristo. Si tú tratas de agradar a Cristo, viviendo de acuerdo con tu carne, con tus fuerzas, viviendo con tu ánimo, viviendo con tus recursos, lo que dice el pasaje, jamás podrás agradar a Dios. Jamás. No vas a poder vivir como un verdadero cristiano si no dependes de Cristo y confías en Cristo. Quiero terminar, mis hermanos. He tratado de mostrarles en este pasaje 5 cualidades de un verdadero creyente, de un creyente genuino. Pero ¿qué nos queda por hacer a ti y a mí? Lo que dice el pasaje. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Si verdaderamente estás en la fe, como dice este pasaje de 2 de Corintios 13:5. Examínate a ti mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Verdaderamente eres creyente? ¿Estás en una fe genuina? Examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo, dice el apóstol Pablo otra vez. Pruébate, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe en Jesucristo. Esto es de suma importancia, mis queridos y amados hermanos. Yo espero que tú, yo, todos nosotros, mis hermanos, los que estamos aquí, e incluso algunos de los que están siguiéndonos en redes sociales, cuando venga el Señor, pueda tomar a los que son suyos y que nos tome a todos nosotros. Pero recuerda las advertencias de estos pasajes que hemos visto hoy. Puede ser, por eso debes examinarte que no estés en la fe verdadera. Examínate a ti mismo, examínate a ti mismo. Pruébate a ti mismo en Cristo Jesús, en oración y lectura de la Escritura. Ponte a cuentas con Dios si es el caso. Si has fallado, si has pecado, ponte a cuentas con Dios. No trates de aparentar. ¿Por qué eres seguidor de Cristo? Porque le amas, está bien. Pero si eres seguidor de Cristo y aparentas ser un seguidor de Cristo solo por hábito, por costumbre, porque te traen aquí, porque vienes acompañando a otra persona, quiero decirte que no te equivoques. No eres un verdadero seguidor de Cristo si son esas las razones por las cuales sigues a Cristo. Debes ser un seguidor de Cristo si verdaderamente lo amas a Cristo de todo tu corazón. Así es que la decisión que tú y yo debemos tomar en esta mañana es examinarnos a nosotros mismos y probarnos a nosotros mismos si estamos verdaderamente en la fe en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude en esto, mis queridos hermanos. Yo les invito a que oremos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu perfecto amor. Gracias por tu gran cuidado. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, examina los corazones. Tú que sabes todas las cosas las sabes tú, Señor. Examina los corazones de todos nosotros.
Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, a mis hermanos y a mí. Permítenos permanecer en la fe verdadera, en la fe genuina que es en Cristo Jesús. Señor, examínanos tú mismo. Concédenos vivir bajo tu gracia. Concédenos vivir, mi Señor, dependiendo de ti, en una vida de adoración, en una vida de obediencia, mi Señor. Ayúdanos en ello, Padre. Ayúdanos, por favor. Mira que te lo estamos pidiendo en Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Padre, vamos a tomar esta cena del Señor, pan y vino. Y queremos hacerlo, Señor, con profunda gratitud. Pero también, Señor, queremos tomar este pan y este vino, queremos hacerlo reconociendo quién eres tú. Jesucristo el Señor, que murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Si hay pecado, perdona. Si alguien ha pecado, perdona, mi Señor. Perdona, Padre Celestial. Mira que te lo estamos rogando en Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.